Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la ponencia Los riesgos que conlleva la violencia contra las mujeres en la actualidad, con la maestra Jessica Teresa Aguilar Castillo. Adelante. Hola, hola, creo que ya me pueden escuchar, ¿verdad? Voy a compartir. Muy buenas tardes a todos. Un gusto y un placer poder estar aquí y compartir un rato un poco de respecto a la violencia contra las mujeres, también no solo contra las mujeres. Hoy quiero también abordar como un poco de el tema de la violencia de género. Y bueno, antes de eso voy a compartir una pequeñita presentación y vamos a ir hablando de algunas cosas y cifras. Denme un minuto para poder compartir. Denme un segundo para ver, o podría enviarles mi presentación y me pueden apoyar a compartirla porque no la comparte. Claro que sí. ¿Sí? Muy bien. ¿A qué correo la envío? Si lo puedes subir a Messenger, en un Ah, momento se lo comparto. sí, mejor, porque no tengo abierto en el Messenger habilitado para compartir ahí. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Ahorita se los comparto ahí. A ver, pues miren, a ver, déjenme continuarle un minuto. Ahí está. Mientras ahorita puedo compartir o me dan un correo. Antes que, bueno, veo que sí, en efecto, hay bastantes mujeres en esta conferencia. Ahorita estoy viendo todos los que están. Ah, muy bien. Ok, hay bastantes mujeres. Muy bien, pues miren, vamos a platicar. Si bien es cierto, miren, ya me mandaron el correo, denme un minuto. Si bien es cierto, tenemos cifras espeluznantes ahorita en el tema de la violencia contra la mujer, me gustaría también dejar claro cómo es que, si bien la violencia hoy consterna a nuestro Estado de México y no solo al Estado, también a, ay, déjenme mandarle el correo. Denme un segundito, así que con estas fallas técnicas. Dulce, ¿no? Ujú. Un minutito. Ya te la estoy mandando, ¿eh? Un minutito. Ay, un segundo. ¿Me podrías confirmar si ya les llegó? A ver si ya les llegó la presentación, No, ¿no? Ok. no. A ver, un minuto, un minuto. A ver, voy a enviar, me dicen si ahorita se está cargando un minuto. Ya la envié, me avisen si les llegó. ¿Sale? Bueno, ahora sí ya. Hay un sinnúmero ahorita de, de cifras espantosas en nuestro país. Miren, en general, ahorita están matando a 9 mujeres en el Estado de México diario. Por supuesto que el tema de la violencia a la mujer se ha vuelto muy controvertido. Hay un tema de leyes, hay muchas cosas que hoy nos respaldan. Pero como les decía, antes de abordar la situación actual en las que estamos como mujeres, en el riesgo en el que nos encontramos y en el que también la misma sociedad nos coloca, el constructo social, ¿no? La forma en cómo fuimos educados, ¿no? Todo este contexto histórico, como le decimos a veces, heteropatriarcal, falocentrista, ¿no? Complicado, también les da una posición diferente a los hombres sin que con ello digamos que no son víctimas también de violencia.
Con eso quiero decir que la violencia en general, si bien está desbordada contra la mujer, también existe violencia contra los hombres. Y por eso es que englobo el tema de violencia en un tema de un contexto de género. La violencia no es exclusiva de las mujeres, aunque sí lo sea también para los hombres, en menor proporción seguramente, pero que sí existe en ambos géneros, hoy también en un contexto mucho más diverso, pues en los que son, o sea, se autodenominan bigénero, ¿no? A los que son sin género, el género femenino o masculino, ya sea para cualquiera de esas formas diferentes de ver el género. Entonces, la violencia se encuentra presente en todo esto, no solamente atañe y corresponde al tema de la mujer. Y por eso es que quería como aclarar eso, para que sí, aunque hablemos de temas sí de mujer y de feminicidios, de la violencia, no dejemos de lado que existe un número y una cifra determinada en donde los hombres también sufren y son parte de las estadísticas en el tema de la violencia contra la mujer y contra el hombre. Bueno, miren, quería comentarles un poco. Fíjense, en este año, en el 2022, ahí le pueden ir cambiando, por favor. Nos enfrentamos a un contexto, no solo en el tema de este año, ¿no? Impresionante, en donde encontramos temas de violencia de género en todo, en anuncios, en canciones, en temas comerciales, en las redes sociales, ¿no? Todo lo que vamos abriendo, lo que vamos descubriendo y a lo que estamos expuestos, nos deja ver cosas impresionantes de violencia que hay en todos los mensajes que encontramos. Si bien es cierto, aquí les coloco en esta imagen que existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vean el contraste tan radical con canciones como algunas que les pongo aquí. Miren, dice ahí: si sigues en esa actitud, voy a violarte, así que no te pongas alzadita, ¿no? Y esa canción es de un personaje que canta reggaetón, y que a veces normalizamos que canciones, no solo por el tema del reggaetón, sino en general, ¿no? Artistas diversos, podrían o incluyen letras tan violentas como esta. Uno de los derechos principales que tenemos las mujeres, como les decía, en esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues incluye el contexto en el que nos encontramos, en el que vivimos. Entonces, revisar y al ver este tipo de canciones, este tipo de letras, de estrofas y de lo que vemos, se vuelve súper complicado, ¿no? Porque, híjole, no creo que sea tan padre que nuestros hijos, familia, encuentren o vean este tipo de mensajes en lo que pudiéramos ver inocente. Y de ahí, bueno, parto no solo de que lo podemos encontrar en un tema tan sencillo como en una canción, sino que la violencia también está desbordada en las aplicaciones, incluso en las que nosotros participamos o interactuamos todos los días, ¿no? Desde Twitter, Facebook, Instagram y todas estas redes que nos exponen a un contexto complicado. Fíjense, hay 18.093 homicidios dolosos tan solo en el 2022. Estas son las cifras del primer semestre del año. Julio ha sido el mes más violento del año 2022, con 2.827 crímenes. Si bien es cierto, como les pongo aquí, las leyes nos respaldan, las cifras parecen diferentes. Aquí me dicen, a ver, un mensajito claro. En el caso del hombre, el hecho de ser hombre por ser acusado por la mujer es culpable hasta que él pueda demostrar lo contrario. Hay espacios de trabajo como los Kinder que solo quieren mujeres que si estas no pudiesen tener perversiones como un hombre. Y otro problema es que la mujer sigue viviendo conformándose como el sujeto de consumo solo por apariencia, por la cual hasta pelea a ganar certámenes de belleza. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Y está bien si quieren ir haciéndolas durante el contexto de lo que les voy mencionando, ¿eh? Fíjate que sí, están también, vamos a hablar de varias controversias en esta pregunta que me dices, ¿no? Referente, por supuesto, al tema. Ley General de Acceso a la Vida, a una vida libre de violencia. Las mujeres
hoy gozamos de muchos privilegios, privilegios en el tema de leyes, ¿no? De los derechos humanos, de este protocolo de violencia política que hoy nos protege. El Código Penal contempla el tema del feminicidio como un delito tipificado como grave y con agravantes diversas, ¿no? También hay cláusulas, bueno, no cláusulas, artículos específicos en el Código Penal que nos protegen por temas de género, ¿no? En género, pues se supone que tendríamos que abordar el tema de hombres y mujeres, pero se le da más prioridad al tema de las mujeres. Y algunas mujeres abusan de estas leyes, de esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? De todo este marco jurídico que nos protege y nos cuida, también ha sido mal utilizado por algunas mujeres para culpar a hombres, ¿no? A hombres que les ha perjudicado en su dignidad, en su trabajo, en su integridad, ¿no? En su núcleo familiar, ¿no? ¿Cuántos profesores han sido víctimas de mujeres que por el solo hecho de ser mujer y argumentar que son víctimas de violencia, acoso, hostigamiento, ¿no? Hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, si hay una relación de trabajo, pues se han visto incluso perjudicados con el detrimento de su economía, es decir, perder su trabajo porque alguien dijo que la había acosado, ¿no? También creo que el uso de las leyes que tenemos y de estas grandes cosas que hoy se nos han otorgado y estos derechos que se nos han otorgado tienen que estar muy bien cuidados y hacer uso de ellos como herramientas de protección y no como herramientas para destruir hombres, ¿no? De que me violó, me acosó, me actos libidinosos, ¿no? Me envió con una mirada lasciva y lo hablo como en conceptos que son ocupados precisamente en un código penal, ¿no? Entonces, eso se vuelve complicado y luego aquí también, como dice, ¿no? Hay espacios de trabajo que solo quieren mujeres porque consideran que las mujeres no violan, no acosan, no hacen cosas como esas. Sin embargo, las hay, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que generar un constructo social y una ideología en donde hombres y mujeres, como lo dice la ley, pues son iguales. Y que cada uno, independientemente de su género, puede ser víctima o también victimario, tanto de la violencia como para ejercerla, ¿no? Entonces eso también es un tema de conciencia y que no solo nos encontramos ante leyes que nos protegen, sino también que hagamos uso adecuado de las leyes que nos protegen. Y luego en la tercera parte de este mensajito que nos dice que, bueno, muchas mujeres quieren seguir en el tema del consumo y que pelean por tener o ganar un certamen de belleza. Yo creo que ese concurso hoy todavía tiene éxito, por supuesto, ¿no? Pero han tenido que modificarlo. Yo lo observé la última vez y querían como darle un cambio radical en donde se viera no solo la tradición y la cultura de cada estado o de cada país, sino que se notara que las mujeres son mujeres o preparadas con una licenciatura, que a lo mejor tienen buenos argumentos por los que pelear o estar ahí. Sin embargo, pues el origen de los certámenes de belleza, desgraciadamente, pues tienen un origen machista, ¿no? Un origen en donde la mujer es exhibida como carne para que escojan a la que consideren está más buena, ¿no? Sí tiene un origen así, hoy han tratado de darle un constructo diferente, que no por eso nos hace como modificarlo, ¿no? Creo que todavía van a tener que trabajar mucho para que los certámenes de belleza pues sean vistos de distinta manera, pero también es parte de, gracias Mike, ¿no? Pero también es parte de, entonces creo que esa opinión también es muy buena y que vayan viendo que con base a estos derechos que les voy presentando, pues generemos conciencia que el buen uso de las leyes que nos protegen, hagamos un buen uso para que también no sean utilizadas como una herramienta para generar pues discordia, ¿no? En el tema de los hombres. Por ahí le podemos cambiar. Fíjense, les hablaba también que, si bien es cierto, el mes de julio fue uno de los más violentos del año, con 2.827 crímenes, también esas son las cifras reales, ¿no? Las que vamos viendo, las que encontramos con fuente y fundamento. Pero si ustedes, como les decía, nos vamos a la vida real, en las búsquedas, ¿no? Fíjense, si ustedes ponen en las búsquedas de Google, ahí les pongo, ¿no? Woman shouldn't. Si tú pones
¿Qué no puede hacer una mujer? Te salen, no tiene derechos, no puede votar, no puede trabajar, ¿no? O sea, son las mayores búsquedas que hay. O sea, es lo que nos dice a veces el Google. Y pon lo que las mujeres sí pueden hacer, ¿no? Para que vean el contrario. Entonces, hay un tema complicado que también es violencia. El tema de que no tengamos acceso en algunos otros estados o países, incluso al aborto, ¿no? Al matrimonio igualitario con a lo mejor parejas del mismo sexo. Hoy ya podemos votar las mujeres, hoy podemos ejercer muchas una carrera profesional, trabajar, ¿no? Ser madres de forma como elegir ser, ¿no? Y actuar, pero en otros países y en otros contextos la realidad es que no es así, ¿no? Y aquí les pongo que sí hay que generar un tema de igualdad de género, porque si no también es un tema de violencia, un tema de equidad de género y tal cual, así lo dice la Constitución, ¿no? La discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana. Y aquí es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También los tratados internacionales y las convenciones hoy nos protegen, pero necesitamos erradicar también pues el constructo social. ¿Y a qué me refiero con esto? Ok, yo les pongo esto. Pero ¿qué creen? Ser mujer es diferente para cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser mujer, en mi caso, que yo he tenido la oportunidad de estudiar bastante, porque crecí en un hogar en donde era urbano, ¿no? A lo mejor las oportunidades, los servicios públicos, el acceso a la educación, a tener una primaria, secundaria y todas estas cosas, pues era visto como normal. A ser mujer en una comunidad rarámuri o en una comunidad mushe, en Chiapas, o ser mujer a lo mejor en el norte, en Colima, en Veracruz. O sea, ser mujer, ese concepto es distinto para todas, ¿no? Porque implica un tema de valores, un tema del constructo social, de educación que recibimos, de las oportunidades que hemos tenido, y no todas pensamos que ser mujer sea lo más maravilloso. Para algunas mujeres, ser mujer implica ser dadas a cambio de una cabra, de un cartón de cervezas en alguna comunidad, o todavía estar en un matrimonio apalabrado en tu propia comunidad para que te cases súper joven, una vez teniendo seguramente tu periodo menstrual, que te conviertes en mujer en algunas comunidades por usos y costumbres, y que te intercambien y que tu vida sea tener hijos y dedicarte al hogar nada más. No es lo mismo ser mujer en la zona centro del país, ¿no? Que a lo mejor muchas de nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, pero ser mujer también implica moverse en un transporte público para trabajar, superarse o ir a la universidad. Y eso te coloca también en un riesgo inminente porque te arriesgas a que te acosen, te maten en la calle, ¿no? No llegues a tu casa, ¿no? Y no es lo mismo también ser mujer en el Estado de México que en la Ciudad de México o que incluso en Ciudad Juárez, en donde por un tiempo fue el Estado que tenía mucho más cifras de violencia, ¿no? A ver, aquí me hablan aquí del tema de, ¿usted está de acuerdo independientemente del cuerpo de una mujer negándole la posibilidad de existir y expresarse como lo hace usted a favor de matarlo como derecho humano? No, 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 yo no refiero, no es un derecho humano, no es matar personas, no, un derecho humano es poder tomar decisiones respecto a tu cuerpo, cualquiera que sea. Y el tema bueno, el tema del cuerpo, negando la posibilidad de existir, pues es lo que hoy se ha aprobado en el tema de la Ciudad de México en donde les permiten abortar. En otros estados no tienen eso, no tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. No solamente en el tema del aborto, sino a decidir sobre su sexualidad, a decidir si tienen o no quieren casarse o tener pareja o tener hijos, ¿no? Como un contexto general. Por supuesto que no es solo respecto a eso, ¿va? A ver, luego, entonces les decía, eh, por eso mismo, no es lo mismo ser mujer, también respecto a la pregunta que nos hacían ahí, ¿no? Algunas mujeres tienen que tener, a lo mejor no por derecho, sino por una decisión en un matrimonio arreglado, pues muchos hijos o solo dedicarse al hogar. Y otras mujeres han decidido en el centro del país, en el sur de un país o a lo mejor en el norte del país, depende del contexto, pues no tener hijos.
o casarse o no casarse, o permanecer solteras o no. Pero todo esto son decisiones que se van tomando a lo largo, pues, de diferentes contextos, ¿no? Y la ley te va protegiendo de cualquiera de esas decisiones, ¿no? Entonces, ustedes vayan viendo qué contexto y cómo, cuál es el concepto de ustedes de ser mujer y qué tipo de violencia a lo mejor son las que ustedes o también ellos, si hay, también aquí hay hombres, son víctimas, ¿no? Han sido víctimas de violencia psicológica, han tenido acceso a la libertad de tener derecho a estas leyes, a estos derechos humanos, a escoger sobre sus decisiones y su cuerpo. Eso también es importante, ¿no? Ahí le podemos cambiar, por favor. Miren, aquí también les pongo algunos ejemplos, miren, de otras canciones, ¿no? Que hemos visto. Aquí hay una de Daddy Yankee, ¿no? En donde hace alusión, incluso en el video pone imágenes, la verdad, muy complicadas, muy sangrientas y también muy violentas, ¿no? Y les digo, no es nada contra el reggaetón, son las canciones que hemos buscado y visto, ¿no? Que hay ese tipo de contextos. Entonces, pues aquí les comento, ¿no? El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también nos dice, ¿no? Que nosotras tenemos derecho a no ser sometidas a apenas tratos crueles, inhumanos o degradantes, cualquiera de lo que sea. Tenemos derecho a no estar en un estado de violencia. La que sigue, porfis. Miren, aquí también les pongo algunas cifras, ¿no? Aparte de las que yo les venía comentando. Fíjense, los estados o las entidades con más o con mayor nivel de homicidios fueron en este 2022 nada más: Guanajuato, Michoacán, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua, ¿no? Y también en nuestro país no solo el tema del feminicidio está puesto en las estadísticas, también encontramos el tema de que existen más de 10,458 ejecuciones en el país, que hay un tema complicado en el tema de la violencia. A ver, aquí me dice, el derecho del cuerpo, a ver, es que ese ya es como el tema de otra cosa, ¿no? Pero aquí lo vamos a abordar. El derecho del cuerpo del bebé en el cuerpo de una mujer, ¿quién lo protege? También eso está regulado en el Código Penal. Nos dice precisamente que a las 12 semanas, en el código, por supuesto, no hablo de temas morales y éticos, ¿no? Ni religiosos, hablo del tema de las leyes. Dice que a las 12 semanas de la concepción ninguna mujer puede abortar porque es considerado en algunos estados un delito. Por lo tanto, si lo hacen, por supuesto que no solo hay una pena en el tema penal, ¿no? Sino también que hay una repercusión con una sanción que puede ser una pena privativa de la libertad. Y luego aquí me está poniendo, a ver, aquí en el estado no puedes abortar porque es penado, pero en DF sí está aprobado, así es. Diría que a ambos lados hoy el Día de la Violencia es igual en el tema de los hombres bajo la norma 045, solo si amerita ser atendida. El MP hace mención que si hay lubricación no es abuso sexual. Por lo mismo muchas veces no procede. Bueno, miren, ahí sí debo decirles, ¿no? En el tema de cuando es una violación, también en el tema no solo de MP, sino en el tema jurídico, ¿no? Eso implica el tema o el concepto de violación en un código penal implica la penetración, no solo con el miembro viril, sino puede ser con algún objeto, dedo o un pene, ¿no? Como le decía, eso es violación. No importa si existe un tema de lubricación o situaciones así. Sí existe una violación cuando el término o cuando la mujer ha decidido decir no y no es consensuado. Eso sí es importante también mencionarlo. Por supuesto que los MPs no hay lo mejor a veces, ¿no? Porque a veces no hay una buena capacitación en sensibilizarse y ser como no revictimizar ya a la persona que ha sido víctima de violencia. Y a veces cuando son revisadas por un médico legista, pues desgraciadamente las mujeres se sienten nuevamente vulneradas, ¿no? Yo creo que ahí sí hay bastantes reglas, hay un protocolo de actuación en donde la mujer también decide si quiere o no que el médico legista haga la revisión pertinente en el área médica y posterior, bueno, pues ya lo haga y lo asienten en una carpeta de investigación. Eso también hay que colocarlo, ¿no?
Muy bien, gracias por ahí, Andrea. Me dice ahí, ok, sí, así es. Y sí, en efecto, en la Ciudad de México está permitido el aborto en el Estado de México, ¿no? Y así como en otros estados todavía no está contemplado el tema, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación comentó y dijo a través de también no solo un comunicado, una jurisprudencia, que bueno, iba a aprobar en todo el país para que no fuera un tema de un delito. ¿Ok? Luego aquí también les comento el tema de las 10.458 ejecuciones, ahí me quedé, y lo de los feminicidios. Tan solo si bien es cierto, algunas entidades con el mayor número de estados, ¿no?, que tienen víctimas de feminicidio, pues son, fíjense, el Estado de México es el primero, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Son las entidades que han sido los primeros lugares para el 2022 en temas de feminicidio. Y que además, bueno, la violencia que se vive, como les decía, las formas en cómo tipifican el feminicidio y en México, pues tal cual en la ley, pues es muy complicado, son 5 vertientes en las que las tipifica, entre ellas que el asesinato sea precisamente en vía pública, pero hay muchas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y los MPs o las fiscalías todavía no hacen la debida tipificación y lo colocan este, como homicidios dolosos, ¿no? Y por aquí nos dicen, en Ampevis es una institución de donde apoyan ambos sexos. Así es, precisamente ahí pueden promoverse las denuncias por violencia intrafamiliar, por violación, por temas sexuales, por temas infantiles, ¿no? Es el área específica en donde hombres y mujeres también pueden hacer o ingresar sus denuncias, parte del MP o de la Fiscalía Especializada. Y luego, a ver, déjenme ver en qué me quedé. Ah, sí. Este tipo de cifras, este tipo de contextos, este tipo de formas y de estados en donde la violencia ha sido mucho más complicada y más grande, en el tema de las mujeres, todavía a muchas de ellas, como les decía, víctimas de un tema de feminicidio, pero en donde a veces la ley dice que van a investigar si todavía hay un tema de feminicidio como tipificación en el Código Penal, y mientras eso sucede los colocan como homicidio doloso, ¿no? Entonces muchas mujeres que han sido víctimas de feminicidio todavía están catalogadas en el tema de homicidio doloso, ¿no? Entonces las cifras a veces del feminicidio, como en este caso, que solo tenemos en el primer semestre 493 feminicidios, podría expandirse, ¿no? En realidad, porque están todavía en el área de investigación, como carpeta de investigación, es decir, todavía no se judicializa, ni se tipifica, ni se vincula a proceso a nadie, y todavía estarían en una tipificación como homicidio doloso. Es por eso que a veces las cifras tan completas no las encontramos del feminicidio en real. La verdad es que se me hace muy baja esa cifra, ¿no? Le podríamos bajar ahí tantito. Miren, aquí también les puedo colocar un poco, ¿no?, de algunas imágenes que encontramos precisamente de mujeres, ¿no? Cuando tú haces búsquedas en redes sociales, cuando haces búsqueda de violencia hacia la mujer, te encuentras con, pues, este tipo de imágenes, ¿no? Donde dice aquí, algunas cosas no pueden ser cubiertas, juntos peleando contra el abuso de mujeres. ¿Le podemos cambiar ahí, por favor? También aquí les pongo algunas cifras desde el 2011 y hasta ahorita 2022 que vamos analizando. En datos nacionales, ahorita si bien es cierto, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más han tenido al menos una relación en donde han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación. Para el 2022, en estas cifras de INEGI, 2020, INEGI 2020, fíjense que ya nos dicen que son 63 mujeres de entre 100, entre 15 años y más que han tenido estas agresiones, ¿no? En el otro, aquí me dice, cabe mencionar también el transfeminicidio. ¡Ay, qué bueno que lo mencionas! Sí, ahorita lo coloco, ¿no? Tomar en cuenta la estadística referente a las mujeres trans que viven una discriminación enorme y con violencia grave. Específicamente, bueno, ahorita menciono eso. Las mujeres más expuestas a la violencia, también de cualquier agresor,
son las de 30 a 39 años, ¿no? Y ahí nos dice que ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Fíjense que en ese tema es importante mencionar, sí se tipifica en los códigos penales el tema del feminicidio, pero todavía no se contempla en ninguno el concepto de transfeminicidio como lo menciona, es decir, de personas trans, ¿no? Que hoy tienen una orientación sexogenérica diferente o que más bien pues se manejan precisamente en el tema de ser transexuales o transgéneros y que también muchos de ellos o de ellas han sido víctimas de feminicidio, pero es el como el que menos han conceptualizado. Sin embargo, también a las personas trans han sido víctimas de feminicidio o como debería decirse mejor, de transfeminicidio y que esas cifras no se han visibilizado tanto en el contexto nacional y todavía no se ha regulado ni se ha reformado, ni siquiera ha pasado este tipo o esta iniciativa de ley para que haya una adhesión, ¿no? En el Código Penal o en los diferentes códigos de los estados que ya contemplan el feminicidio para poder comentar o resguardar el tema de las personas trans y que también tengan en el Código Penal se contemple si alguno de ellos pudiera ser víctima del transfeminicidio. Entonces, ese contexto está súper bien, ¿no? Aquí me dicen, pregunta, ¿el número mencionado de feminicidio solo es en casa o en todo? Yo que diría que es mucho más pregunta, porque también se dan en casa, calle, trabajo. De hecho, miren, el tema del transfeminicidio, digo, del feminicidio, para como primero conceptualizarlo, ¿no? Sí, tiene que cumplir para que lo puedan tipificar como feminicidio con el Código Penal de que una mujer haya sido asesinada violentamente. Podría ser también que una de esas mujeres, si fue víctima de este delito, que haya tenido antecedentes de que denunció o realizó algún tipo de queja, denuncia, fue, aunque sea el juez conciliador, a argumentar o a dejar constancia de que ella había sido víctima de algún tipo de violencia por parte de la pareja, aunque debo aclarar, no todos los feminicidios son por parte de exparejas, parejas, cónyuge, concubinos, matrimonios, ¿no? Esposo, esposa, en este caso esposo, ¿no? O sea, no, nada más. También estas cifras contemplan de mujeres que han sido víctimas de personas en la calle que ni siquiera eran sus parejas, ¿no? También contempla eso, este tema de las cifras, no solo que hayan sido agredidas o violentadas en algún tipo de relación, sino también en un lugar en donde ni siquiera tenían relación, solo fueron pues objeto de este feminicidio por el solo hecho de pues, transitar en la calle, ¿no? También aquí les pongo que en promedio se estima que durante el 2013 y 2014 fueron asesinadas 7 mujeres diariamente, mientras que hoy en las cifras del 2022, 2021-22, incluso desde el 2020, la cifra ha aumentado. Les decía al principio la presentación que era 9 mujeres a diario, ¿no? Son las que están matando, con municipios, por supuesto, el nivel más alto o la entidad con nivel más alto de feminicidios es el Estado de México, con además 11 alertas de género que sí hay en varios municipios de la región que están contemplando una forma de disminuir la violencia contra la mujer en temas de feminicidio, implementando lo que conocemos como la alerta de género. Desde mi punto de vista, la alerta de género todavía no ha podido cumplir con las expectativas de las mujeres ni de los gobiernos que lo están implementando con sus ciudadanos, porque esto implica una serie de hechos y de situaciones, campañas, acciones que pretenden hacer para erradicar el feminicidio. Pero ¿qué creen? No existen las condiciones económicas generales que un gobierno ni del Estado ni del municipio les otorgue las condiciones económicas a quienes se hacen cargo de estas alertas de género para cuidar mujeres, para en realidad llevar a cabo hechos o acciones que erradiquen o eliminen o disminuyan la violencia hacia la mujer. Entonces, eso es importante también mencionarlo. Vamos a terminar casi. ¿Me le pueden cambiar, por favor? Entonces, para que ustedes vean, y yo quiero hacer aquí un contexto.
Fíjense, ha habido muchísimas campañas de violencia contra la mujer, ¿no? Artistas, periodistas, actores políticos, ¿no? Mujeres también en la vida política han colocado y han hecho y han pertenecido a un tema importante de la violencia a la mujer en un contexto como en el que vivimos actualmente. ¿Cuál? Pues de 9 mujeres asesinadas a diario, todas corremos un riesgo inminente por diferentes tipos de violencia sexual, económica, física, económica, ¿no? En donde somos o podemos ser víctimas de violencia y que se han hecho grandes campañas, algunas con éxito, algunas con menos éxito, pero ¿qué creen? Hay muy pocas campañas que se dirigen hacia el hombre. Aquí hacemos hincapié el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que por eso celebramos cada 25 de mes, o más bien conmemoramos, ¿no? Que la violencia a la mujer sea tomada en cuenta para que se erradique o se elimine y podamos salir tranquilas a la calle. Hay también institutos como el INMujeres, el Instituto de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que nos establecen muchos criterios, que nos dicen qué estados tienen los mayores incidencias también con feminicidios. Para este año, miren, ese es del año pasado, Chiapas y Chihuahua estaban ahí, Guerrero y Jalisco. Este año los primeros lugares los ocupa, como les decía, el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que siguen ahí, como ven en la lista del año pasado, pero que si bien es cierto lo colocan ahí, me gustaría también, y por eso yo siembro la semilla de la duda y del interés, es que también haya campañas en donde se defienda a los hombres que también son víctimas de violencia, ¿no? Y que han sido, en lo menos, campañas que han intentado, pues hacer, ¿no? Hacer conciencia de que el hombre también ha sido víctima de este tipo de violencias, no solo de violencias en el decía, como les decía, ¿no? La violencia física, sexual, psicológica, económica. Hoy integramos la nueva que es la violencia este, vicaria, ¿no? Esa también es una nueva modalidad de violencia. También, como nos dice aquí Andrea, el 25 de abril se pone un moño morado por la violencia en contra de los niños, ¿no? Mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Hoy nuestras infancias también requieren de mucha atención, ¿no? Y de campañas que sean incluyentes, no solo en el tema de las mujeres, que por supuesto es fundamental, sino también en campañas que sean incluyentes en el género y en la diversidad de personas que existimos, en las infancias, en las personas de la tercera edad, ¿no? O los adultos mayores, que también ocupan una cifra importante de víctimas de violencia. El tema de las mujeres, el tema de los jóvenes, el tema de las personas con capacidades también. Por aquí, Andrea. Muy bien, Andrea. Con todo gusto, si gustas participar, ¿puedes abrir tu micrófono o lo tengo que abrir yo? Hola, buenas tardes, Andrea Yudovich. Disculpa que no puedo abrir mi cámara, pero no sé qué le pasó. No te apures, Andrea. Bueno, le comento, en el área donde yo estuve mucho tiempo, incluso aún sigo dando terapias en esa área, puedo mencionar que los 5 tipos que la psicología te maneja es sexual, psicológica, de abandono, negligencia, física y económica. Y en esos 5 etapas, desgraciadamente, me ha tocado ver que en donde más violencia hay en el Estado de México es en Chimalhuacán, en Tocuila. Texcoco, afortunadamente, no hemos llegado a ese nivel. Sin embargo, no estamos tan lejos, porque hoy en día decimos que la psicología te dice que la violencia no solamente es el cómo te habla mal, un empujoncito, ¿no? También son los dichosos chupetones, eh, entre otras tantas cosas. Por eso era mi pregunta, porque, eh, bueno, aquí yo lo que he visto es que ha sido mucho más en cuestiones de feminicidios, ¿no? Yo entiendo que la parte legal, bueno, lo poco que llego a entender, porque pues no es mi área, ¿no? Es que obviamente ustedes lo tienen como en división, ¿cierto? Entonces nosotros como psicología no. Por eso hay un conflicto muy grande en esta área entre las leyes y la psicología.
porque, por ejemplo, yo menciono mucho y tengo ahí unos estudiantes que están por aquí. Menciono mucho la 045, porque la norma 045 nos dice que siempre y cuando la violación sea o sea, hay sangrado, por eso te decía lo del Ministerio Público. Aquí en Texcoco te dicen, si tuviste lubricación, no fue violencia, porque tú lo permites, porque tu cuerpo está reaccionando, porque cabe mencionar que el cuerpo pues reacciona por sí. Entonces te dicen aquí que mientras hay lubricación, no procede. Por eso es que muchas denuncias no proceden en el Estado de México. Desgraciadamente, me ha tocado casos, digo, no lo invento yo, me ha tocado casos en donde las pacientes, tanto hombres como mujeres, adolescentes y niñas, eh, hacen van al Ministerio Público y declaran la situación y hacen todo un proceso, no siguen el paso. O sea, no siguen investigando, lo dejan pasar y luego llegan al hospital y ahí es donde ya la persona está pues con una herida grande, desafortunadamente ya fallece la persona, ¿no? Y entonces ahí se pierde aquí en el Estado de México. Yo no sé cómo manejan en el distrito. Yo quiero pensar que no es como que mucha la diferencia, ¿no? Porque no creo que sea tanta la diferencia. Pero realmente, o sea, hasta que casi casi las ven ahí, perdón por mi palabra, pero casi casi destazadas, es cuando hacen caso. Por eso la psicología pone mucho en pie en ese aspecto. Eso era una situación que, bueno, aprovechando que se toca el tema, que sí es importante mencionar, ¿no? Aquí, no es que sean fifis, lo que pasa es que aquí en Texcoco todavía ni siquiera está tan normalizado y se esconde todavía la violencia. Es muy raro que alguien llegue a ver una violencia aquí en Texcoco. Y si lo llega a ver, todo el pueblo lo oculta. ¿Por qué? Porque no les gusta ver eso. Porque para ellos no está bien. Y sí, no está bien. Pero bueno, el punto al que voy es justamente esto. O sea, dentro de las leyes, en el Estado de México sí estaría bueno, estaría bien que sí pusieran más hincapié a este tipo de situaciones porque realmente sobrepasan los derechos humanos. Por eso es que nosotros lo referimos a AMPEVIS, porque nosotros sí sabemos que en AMPEVIS sí dan la atención siempre y cuando sean las primeras 24 horas, no más. No pueden pasar más de 24 horas, porque entonces ya no procede. Fíjate ahí, Andrea, muchas gracias por la participación. Les comento, precisamente yo soy abogada postulante, referente a, no solo como abogada familiar, me desempeño sí como abogada familiar, pero todo lo que deriva de los temas familiares como el abuso sexual de menores, el tema de feminicidios, el tema de violación, abuso escolar, acoso escolar, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, etcétera, etcétera, sí precisamente lo canalizamos a AMPEVIS. La forma de trabajar mucho en los ministerios públicos es de que el abogado es el que tiene que tener pues el empuje totalmente para que las denuncias procedan. Te voy a decir si en efecto, si tú puedes dejar ahí la carpeta de investigación después de que realizaste una denuncia, pero si el abogado no le estamos dando continuidad, no estamos acudiendo citatorios a integrarla, ¿no? A terminar todo este tema que implica una carpeta de investigación, la mayoría de ellas se archivan, ¿no? Porque la gente se harta, porque las tienen horas esperando. Cuando yo tengo casos de gravedad como estas situaciones, lo que hago es que yo redacto la denuncia y no revictimizo a la persona que ya está en eso. Si por supuesto hubo un tema en donde la violación fue inmediata, hay que, por supuesto, poner una puesta a disposición del agresor para que sea una pena privativa inmediatamente de la libertad, ¿no? Cuando ya pasó el hecho y hubo un abuso sexual o una violación y ya pasaron más de 24 horas, lo único que queda es redactar la denuncia y no tener a mis clientes o a mis representados en un MP revictimizándolos. Yo me encargo de hacer todo el protocolo y también de cuidar eso, porque tengo pues una capacitación en el tema de sensibilización para la víctima, ¿no? Entonces, a veces el MP, como dices, podría tener este tipo de actuación ante el código,
Y ante el actuar y la forma en que nosotros vamos haciendo eso, sí pedimos y le damos una ejecución diferente pues a la carpeta para que proceda. Sí tengo sentenciados, ¿no? Con gente que por incluso un agresor le dio una nalgada a una chica de 15 años, ahorita acabamos de conseguir la sentencia por 8 años, por una nalgada que podría parecer algo inocente, pero que no lo fue. Eso es abuso sexual, ¿no? Entonces, sí depende también mucho pues del protocolo que tú pongas o que lo que tú hagas como abogado, porque también el MP a muchas mujeres les dice, ay, ¿cuándo te violaron? Ah, no, pues hace 10 años, ya prescribió, ¿eso qué? ¿No? Ya tienes relaciones sexuales, fíjate, o sea, lo que he escuchado, ¿no? Si ya tienes relaciones sexuales con tu novio, entonces tampoco procede. Discúlpeme, pero eso es, para mí, eso es lo más ignorante, ¿no? O sea, me enojo muchísimo cuando le hacen eso a mujeres u a hombres. Entonces, por supuesto que no prescribe, el Código Penal te dice en qué momento y en qué etapa prescribe, pero si todavía está vigente, por supuesto que hago lo pertinente para que las mujeres pues encuentren este tipo de situaciones, ¿no? Déjame, por ahí Jessie Aguilar alzó también la mano y luego otra vez Andrea, ¿no? Sí, hola, soy Jessie Aguilar. Somos tocayas. Sí, Este, buenas tardes. Primero que nada, pues quiero agradecerle el tiempo que nos está dedicando para esta ponencia, que es un tema bastante amplio, el tema de la violencia. Híjole, es un cuento de nunca acabar. En mi familia, si me permite comentarle, hemos tenido bastantes casos de violencia, en especial a la mujer. Brevemente le platico, mi mamá hace muchos años, mucho antes de que yo naciera, ella de su primer esposo, ella se separó porque sufrió violencia física, verbal, emocional, psicológica y de todas las maneras posibles. Ella en ese entonces llegó a ir a Ministerio Público a levantar un acta de que la estaban lastimando, de que la estaban maltratando. Los golpes ya eran brutales al grado de que casi me la matan a golpes, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces el Ministerio Público pues no hizo mucho, nada más le dijo, no, pues le levantamos el acta y vamos a darle una llamada de atención a la persona y de ahí no pasaba, ¿no? Entonces, esa fue una. La siguiente, mi sobrinita de 15 años, que está en la preparatoria, sufrió algo parecido a lo que usted comentaba. Me llamó mucho la atención eso del aspecto de la nalgada, en la que niños de su edad, un niño llegó y le dio una nalgada y ella llegó llorando y me dice, tía, me paralicé, no supe qué hacer, me quedé asustadísima porque no sabía de qué manera reaccionar. Yo solo fui a dirección y nada más le llamaron la atención al niño, no mandaron llamar papás, ni mucho menos. En otro caso de mi familia, desafortunadamente me asesinaron a mi cuñada, la mamá de esta niña, me la asesinaron. Fue un asesinato doloso y con alevosía y ventaja. Fue a sangre fría y fue una situación bastante grave. De hecho, aquí la profesora y psicóloga Andrea también tenía conocimiento conocía a mi cuñada y supo de cómo estuvo la situación. Entonces, sí me llama mucho la atención este tema de la violencia, porque la violencia se puede presentar de muchos casos, de muchas maneras. La violencia puede ser hasta con una simple palabra, puede ser con una acción, puede ser con un mensaje, puede ser, ya ahora existe, o más bien ya se dio a conocer lo que es la violencia cibernética, también el acoso, en el que te están fastidie, fastidie, fastidie. En Texcoco sí me ha tocado ver bastantes casos de violencia, porque con los niños con los que yo he tenido el gusto de compartir un salón de clases, me han comentado, oiga maestra, es que a mi mamá, mi papá la golpea, oiga, es que a mi hermana le hacen esto, es que a mi hermana le hacen lo otro. Entonces, la verdad es que este tema, aparte de ser bastante interesante, es un tema muy real en el que pues las mujeres vivimos día a día. Hace no mucho me llegó un comunicado de que estaban ofreciendo de 10,000 a 20,000 pesos por cada mujer que recogieran.
de la edad que fuera. Entonces, quiera que no, ese tipo de comunicados, aparte de que son de mucha ayuda para que nosotras estemos cada vez más alerta, cada vez más, pues sí, al tanto de la situación y nos cuidemos unas a otras, sí es un tema bastante extenso. Gracias por toda la información que nos da y pues esperemos que ya este tema se vaya reduciendo con el tiempo y que ya no sean tantos los casos de feminicidios, de violencia intrafamiliar, de violencia escolar, de violencia eh, social, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Que ya sea mínima, que ya no sea tan marcada como en estos tiempos que la verdad sí, ya da Claro. pavor salir a la calle solas. Sí, de verdad, sí, muchas gracias, Jessy. Pues fíjense también, como lo comentábamos por ahí, el abandono, ¿no? Ahorita ahí vamos, Andrea, el abandono de los menores, o sea, hay un tema increíble que abordar de los tipos de violencia, ¿no? También está hoy el tema de la violencia, que es el micromachismo. Eso es un tema aparte para otra conferencia, la verdad, de lo que mencionábamos. El micromachismo es esa violencia blanda, esa que no se ve cuando te humillan, te denigran, cuando hacen una serie de situaciones, ya sea la pareja o las personas de tu alrededor para demostrar tu dignidad, ¿no? El abandono de menores es un tipo de violencia, por supuesto, ¿no? Y un sinnúmero de situaciones que hoy nos permite la información y las estadísticas ver de cómo es que, pues en nuestro país, todas o todos hemos sido de alguna forma víctimas de violencia, ¿no? La forma en que pongamos los límites es lo que la diferencia también. Por ahí, Andrea. Ujú. Sí, perdón, nuevamente. En cuestiones de lo que mencionabas respecto al tema del abuso, es algo que yo todavía no he podido procesar bien. En este caso, es decir, si por ejemplo X o Y persona es abusada sexualmente, decide irse de casa y pero nunca levantó un acta ni nada, porque por X o Y que haya pasado, pero en algún momento de la vida, si ella quiere hacer ese tipo de denuncia, procede y se puede llegar a hacer. Sí, claro, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Una pareja. Resulta Ujú. que mi esposo me pega, ¿no? Yo he vivido 15 años con él y he vivido violencia física, sexual, psicológica, ¿no? Pero nunca inicié o fui al conciliador o intenté hacer una denuncia por lesiones o por violencia, ¿no? Contra él. Hasta que un día me canso y digo, ya no quiero seguir con él, pero tengo miedo. La mayoría de mis clientas y también pues de la experiencia que tengo, tiene miedo. Cuando vienen aquí a una asesoría, puedo tener alguna mujer víctima de violencia hasta 4 veces visitándome para continuar como primero informarse. Se van con miedo, regresan a veces 2, 3 meses y vuelven a venir para ver qué más deben hacer y situaciones cómo se van agravando. Veo el ciclo de la violencia hasta que pasa a veces 1 o 2 años y regresan ya decididas también, obvio, por tener un tema de terapia y de atención psicológica y vienen ya más decididas a iniciar procesos contra el hombre, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí puedo iniciar una denuncia y también puedo iniciar una demanda. Son 2 procesos. En materia familiar, puedo iniciar una demanda por violencia intrafamiliar, en donde inmediatamente puedo ejecutar una orden de protección para que lo saquen como le decimos en materia familiar, al generador de violencia del domicilio. Llegamos con patrullas, le damos 5 minutos para que agarre sus cosas y no puede acercarse a 100 metros ni del domicilio laboral de ella, ni a la casa, ni a la escuela de los hijos. Y al mismo tiempo iniciamos una denuncia por violencia, donde pudo haber lesiones, donde pudo haber abuso sexual, violación, porque la violación conyugal también existe. La mujer, aunque esté casada, puede decir sí o no quiero. También, aunque sea su esposa, su cónyuge, su novia, concubina, lo que sea, puede decir no quiero aunque tengan una relación sentimental. Y la denuncia. Perdón, es que viene con la pregunta, ya Ujú. para que pueda terminar, porque veo que están queriendo participar y me da pena. Me refiero no precisamente en cuestiones de pareja, sino, por ejemplo, hace tiempo tuve un paciente
bueno, pacientita, que decide ella irse de casa porque tanto la mamá violentaba a la hija económicamente, psicológicamente, y la pareja de la mamá, no el papá, abusaba de la menor. Entonces ella prefirió irse, pero nunca quiso levantar acta ni nada. Y sin Sí, embargo, la propia mamá seguía violentándola psicológicamente con temas familiares. claro. Eh, Ahí estoy hablando de años, no de esta paciente. O sea, ya no supe de ella, pero sé que está bien y todo. Pero me refiero, incluso si pasaron, por ejemplo, 20 años, ¿aún se puede llegar a hacer algo o ya no procede? Sí procede, hay que hacer una fórmula aritmética en el Código Penal. Te dice ahí, depende el agravante. En este caso aplicaría para ella el delito de violencia familiar. Hoy está tipificado en el Código Penal el delito de violencia en el núcleo, es decir, que no es nada más exclusivo para que la mujer sea quien ejerce contra el hombre o el hombre contra la mujer, sino un miembro del núcleo familiar. Si está ejerciendo la abuela, la mamá o alguno de ellos, hoy se puede iniciar una carpeta de investigación por el delito de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay que hacerla, depende, por ejemplo, de los años en que ella lo vivió, en qué año estamos, para que yo pueda hacerle como la regla aritmética y ver si no ha prescrito el delito, es decir, que ya no podría iniciar ninguna denuncia. Digamos que hago la operación y ya veo, ¿sabes qué? Por ejemplo, tenía una chica de 18, no, sí, de 18 años, su papá la violó cuando tenía 15, ella decidió denunciar a los 19 años la violación y en el MP le decían y en el AMPREVIS, no, ya prescribió y ya tienes novio, ya eso no procede, ¿no? Por supuesto que no. Hicimos el cálculo aritmético y el delito aún no prescribía. Pudimos iniciar sin problemas la denuncia por un tema de violación. Entonces sería lo mismo. Ujú. Muy bien, voy a mencionar algo también. Gracias, Andrea. Está por aquí Rosita. También nos menciona que tiene uno de sus hermanos un libro que se llama, aquí me lo puso, el libro, permíteme, se llama La Cruz de Clavos. También nos dice aquí que ella perteneció a un grupo, ¿no? Por aquí muy importante de las mujeres de negro. Por favor, Rosita, ¿qué nos quieres comentar? Tardes, maestra. Agradezco de antemano el que me dé la palabra. Quiero leerle un texto de la salida de las mujeres de negro de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Eso fue el 10 de noviembre del 2009 en el hemiciclo a Juárez. Y el texto dice así: compañeras y compañeros, es un motivo de orgullo pronunciar las palabras iniciales cuando arranca este segundo éxodo por la vida. Acepto la deferencia como un reconocimiento a la resistencia que las mujeres y el movimiento feminista han manifestado al denunciar la injusticia y la discriminación. La marcha es convocada por una campana memorial, la cual atravesará nuestro país para detener su marcha en Ciudad Juárez, Chihuahua. La gran distancia entre la Ciudad de México y el antiguo Paso del Norte es más corta que la brecha de impunidad, pero nunca más grande que el reclamo de justicia para las mujeres asesinadas en la ciudad en la que el Benemérito de las Américas, aquí presente, y la República laica encontraron refugio a mediados del siglo XIX. Refugio y protección que nos quede muy claro, que hoy no acoge a las mujeres, particularmente a las mujeres pobres. Esta marcha denuncia la forma más extrema de violencia contra las mujeres, el feminicidio, que crece en la impunidad y se nutre de la indolencia de los gobernantes. El día de ayer la humanidad conmemoró el 20º aniversario de la caída del muro de Berlín. Ha llegado el tiempo de romper la simulación representada
por el persistente muro de cristal que excluye a las mujeres de las oportunidades y anula sus derechos, particularmente el derecho a una vida libre de violencia y el derecho de acceder a la justicia. En Ciudad Juárez, las muertes no duermen, no reposan. Los deudos no tienen dónde llorarlas. En Ciudad Juárez, las muertas, tal como ocurre en la famosa tragedia de Sófocles, no pueden ser reivindicadas por los dioses, pues los tiranos las privan hasta de los ritos funerarios. Quiero pedirles a las compañeras que marcharán a lo largo del territorio nacional que cuando el cansancio llegue, piensen en el sufrimiento de quienes fueron ultimadas por el hecho de ser mujeres y tomen conciencia que ustedes son el aliento que atempera mi dolor y me invita a derrotar la adversidad que me circunda. Una campana redobla ya por todas y todos. Sustituye al silencio y nos unifica un reclamo único, un clamor de justicia, de esclarecimiento de verdad. Replica la voz de hombres y mujeres, lanza al aire sus infinitas posibilidades sonoras. Suena y resuena fuerte para retar al silencio y para retar a la impunidad. Viaje por el viento nuestro reclamo para que millones de oídos escuchen el dolor de nuestros agravios y una sola exigencia, ni una más, ni una más. Que en paz descanse Irma Campos Madrigal, 10 de noviembre del 2009. Gracias, maestra. Muchas gracias, Rosita. Y en efecto, las mujeres en nuestro país no tenemos voz para reflejar. Ahí está. No tenemos en realidad voz, ¿no? Como para reflejar los millones de mujeres que fueron víctimas, que fueron también pues madres, hijas, esposas, ¿no? Y que dejaron, porque atrás de una víctima de violencia también hay pues madres, esposas, hijas y que dejaron a personas, ya sea pequeños, a cargo de otras personas que se quedaron sin su mamá o a muchas mamás que se quedaron sin su hija y viceversa, ¿no? Yo creo que visibilizar este tema y generar conciencia de los diferentes tipos de violencia, de los diferentes contextos de lo que significa también ser mujer en muchos lugares, porque todas tenemos una visión y un contexto de ser mujeres totalmente diferentes. Cada una ha sido mujer de distinta forma y nos ha ido, y también hemos sido víctimas de violencia física, psicológica, de diferentes tipos, ¿no? Por el contexto, por los valores como fuimos educadas, por el constructo social, por gran carga histórica que también tenemos en México, en donde el machismo pues sigue siendo una constante y que pocas queremos todavía romper con esto, ¿no? Sin embargo, visibilizar, sensibilizarnos también y ser sororas, como hoy ese concepto de sororidad, de apoyarnos entre mujeres, pues debe ser predominante, ¿no? Debemos apoyarnos entre mujeres. Si vemos mujeres en riesgo también, pues preguntar en qué podemos ayudarte, ¿no? Con el cuidado debido, por supuesto, porque hoy también a veces te involucras en temas legales por querer ayudar, ¿no? Entonces, ser sororas, ser sensibles ante la muerte también de esto y también ser, pues, mujeres que seamos conscientes que la violencia no es específicamente de nuestro género, que es también del otro género y que aunque no está muy visible, también hay una cifra que está diciéndonos que algo pasa con las mujeres porque están violentando más a los hombres. Entonces, visibilizar la esfera completa, no nada más quedarnos con el aporte de la mujer, ¿no? Y que seamos sensibles ante estos temas. Entonces, espero haber podido en este muy breve espacio
a dar un contexto y ese texto que les mencionaba de ser mujer en diferentes contextos, me encanta, es de Marta Lamas, si alguien quiere leer ese libro es fascinante, me encanta, es una feminista muy, muy buena y creo que muy objetiva. Y también revisar las cifras de INEGI, como algunas que les presento, hacer a lo mejor una búsqueda en Google cuando buscamos a qué tenemos las mujeres derecho, cuando escuchamos una canción, cuando vamos en el auto o en el transporte y vemos los mensajes y los comerciales y vemos los anuncios, todo tiene violencia subliminal. Entonces creo que es importante poner límites claros, no permitir que haya ningún tipo de violencia respecto a nosotras, pero también ser cuidadosas con el consumo y lo que vemos a nuestro alrededor. Todo tiene un mensaje a veces que es violento, no solo para nosotras, para nuestros hijos o para nuestra familia o para los hombres, ¿no? Yo lo dejaría aquí y pues agradecerle muchísimo la invitación y este espacio que pudimos compartir un ratito y la participación de todas, ¿no? De doña Rosita, por ahí Miguel, de Andrea, ¿no? Estaba también por ahí Aramis, ¿no? Todo lo que podamos participar, pues yo agradezco opiniones buenas y malas, lo agradezco, todo construye. Muchas gracias, maestra, es siempre un honor poder escuchar estos temas y poder aprender de usted. Muchísimas gracias, le envío un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes para poder otra vez tenerla aquí en este espacio. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.